Mi nombre es Francisco Andrés Tobar Rodríguez, estudiante del PNF Medicina Veterinaria, sección 1112 de la Universidad Nacional Experimental de Lara Martin Luther King. Y en esta ocasión yo les voy a hablar sobre el ciclo cardíaco en la materia Fisiología Animal bajo la tutoría del profesor Miguel Ángel Jiménez. Para comenzar, definiré lo que es el ciclo cardíaco, el cual es la sucesión de fenómenos eléctricos y mecánicos, así como los cambios de presión, flujo y volumen de sangre, que tienen lugar en las cavidades auriculares y ventriculares durante cada latido cardíaco. Es decir, la sucesión ordenada de movimientos del corazón que se repite con cada latido cardíaco. En este ciclo se distinguen dos fases, lo cual es la diástole, durante la cual las cavidades cardíacas, que son los ventrículos, se relajan y se llenan de sangre, y la sístole, que es en donde las aurículas y los ventrículos se contraen impulsando la sangre hacia los vasos sanguíneos. Es de señalar que el flujo de sangre a través de las cavidades cardíacas está concentrado por cambios de presión, pasando de la zona donde la presión es más alta hacia aquella en la que es más baja. Igualmente es importante acotar que este ciclo se desarrolla al mismo tiempo en las dos partes del corazón, derecho e izquierdo. Aunque la presión son mayores en el lado izquierdo, el cierre y apertura de las válvulas cardíacas genera una serie de vibraciones y turbulencias en el flujo sanguíneo, que se propagan por los tejidos y originan una serie de ruidos. El primer ruido se produce o es producido por el cierre de las válvulas auriculoventriculares en el inicio de la sístole ventricular, y el segundo ruido lo origina el cierre de las válvulas semilunares al inicio de la diástole ventricular. La finalidad del ciclo cardíaco, su finalidad es producir una serie de cambios de presión para que la sangre circule. ¿Cómo inicia el ciclo cardíaco? Se inicia con la sístole auricular. Cuando las aurículas izquierdas se contraen, la sangre restante en las aurículas izquierdas es impulsada hacia el ventrículo izquierdo. A medida que las aurículas izquierdas se relaja, comienza la contracción del ventrículo izquierdo y de la sístole ventricular, y así comienza la diástole auricular. ¿Qué sucede durante la diástole en el corazón? Las aurículas se llenan de sangre por el retorno venoso desde los tejidos por la vía de la vena cava superior e inferior, y se produce un aumento progresivo de la presión intraauricular hasta superar la presión interventricular. ¿Qué sucede durante la sístole cardíaca? Durante la sístole, las aurículas se contraen y proyectan la sangre hacia los ventrículos. Una vez que la sangre ha sido expulsada de las aurículas, las válvulas auriculaventriculares se cierran, y esto evita el reflujo de sangre hacia las aurículas. Es importante señalar que la duración media de un latido es de 0,8 segundos, los cuales no se distribuyen equitativamente entre la sístole y la diástole. La sístole dura 0,3 segundos y la diástole 0,5 segundos. La presión arterial, aquí definiré lo que es presión arterial, ya que se menciona en reiteradas ocasiones, lo cual es la fuerza de la sangre contra las paredes de los vasos sanguíneos. Cada vez que el corazón late, bombea sangre hacia los pulmones. Esta se mide en milímetros de mercurio, que su abreviatura es mmHg. La presión arterial significa que la presión en las arterias es mayor de lo que debería ser, y también se le denomina como hipertensión. Tenemos las fases del ciclo cardíaco. En cada latido se distinguen cuatro fases, lo cual tenemos la primera, que es llenado de ventrículas activo o sístole auricular, la cual en esta fase la sangre pasa desde las aurículas al ventrículo. Tenemos la contracción ventricular isovolumétrica, que en esta comienza la sístole, que es la contracción ventricular, a cerrar las válvulas auriculoventriculares. Tenemos la eyección, que esta se produce una contracción ventricular abriéndose las válvulas sigmoideas
existe la salida de sangre a la aorta y a la pulmonar. Y tenemos la relajación ventricular isovolumétrica, que los ventrículos se relajan, las válvulas sigmoideas se cierran y las válvulas auriculoventriculares se abren. Para concluir, es necesario señalar que cualquier problema en las válvulas del corazón pueden interferir con el flujo sanguíneo a través del corazón. Esto causa un flujo turbulento que puede ser aludible por medio de auscultación del corazón al causar murmullo cardíaco. La actividad del corazón es cíclica y continua, es decir, que ésta no se detiene mientras el organismo esté vivo. De allí que el número del ciclo cardíaco por unidad de tiempo determina la frecuencia cardíaca, es decir, la cantidad de latidos por minutos que realiza el corazón. De allí es que un adulto joven y sano en reposo su frecuencia es de 70 latidos por minuto. Muchas gracias.